Podcast Canal Senior. Bueno, en las próximas 24 horas, los músculos oculares de quienes nos están escuchando van a correr un auténtico ultramaratón. Literalmente, además, un ultramaratón en toda regla. O sea, van a realizar decenas de miles de micromovimientos implacables, persiguiendo píxeles en una pantalla de móvil, o saltando de celda en una hoja de cálculo, o leyendo líneas y líneas en un ordenador. Sí, y el problema es que, a diferencia de lo que haríamos en un maratón físico, digamos que aquí no va a haber calentamiento. Claro, ni estiramientos. 0 estiramientos. Y de forma alarmante, casi no va a haber hidratación tampoco. Exacto. Sometemos a los ojos a un estrés biomecánico extremo y luego, claro, nos sorprende llegar al final del día con la vista nublada o con ese dolor de cabeza sordo. Es que hay una desconexión total, fíjate, entre lo que le exigimos a nuestra biología y para lo que realmente está diseñada. Ya. Quienes nos escuchan seguramente saben de sobra que las pantallas cansan la vista. A ver, eso no es ningún secreto. Desde luego que no. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante, y a la vez un poco aterrador, la verdad, es entender la mecánica exacta de cómo estamos saboteando nuestros propios sentidos minuto a minuto, y muchas veces sin siquiera darnos cuenta. Y ese es, precisamente, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy. Porque no vamos a quedarnos en el típico consejo cuñado de las pantallas son malas, hay que salir más al campo. Claro, es que eso hoy en día es poco realista, sinceramente. Totalmente irreal. Vivimos, trabajamos, nos relacionamos a través de la tecnología. Así que la misión de esta inmersión es desgranar el porqué biológico de esta fatiga visual. Y sobre todo descubrir cómo podemos, hackear nuestro entorno y nuestros dispositivos para proteger la vista, pero sin tener que renunciar al mundo digital. Eso es clave. Así que para empezar a solucionar el problema, primero tenemos que entender un poco el desajuste evolutivo. Porque, a ver, nuestros ojos no evolucionaron para hacer esto, ¿verdad? En absoluto. O sea, durante cientos de miles de años, el sistema visual humano se optimizó para cazar y recolectar. Claro. Eso significa básicamente escanear el horizonte, enfocar a largas distancias, detectar movimiento en la periferia. Mirar algo a 30 centímetros de distancia era una actividad súper puntual. En plan tallar una herramienta o inspeccionar un fruto y ya está. Exacto, algo muy específico. Pero hoy hemos invertido esa proporción por completo. Fíjate que pasamos, el 90% de nuestro día forzando al ojo a mantener un enfoque cerrado y súper fijo sobre una fuente de luz artificial. O sea, que le estamos pidiendo a un sistema diseñado para mirar el horizonte que se pase 8 horas seguidas leyendo la letra pequeña de un contrato, encima iluminado por luces LED. Efectivamente. Y entiendo que aquí es donde entra la primera gran víctima de esta hiperconcentración, que es el parpadeo, porque es como si, al mirar una pantalla, entráramos en una especie de concurso de aguantar la mirada contra el ordenador. ¿Y el ordenador siempre gana? Spoiler, sí, siempre gana el ordenador. O sea, simplemente se nos olvida algo tan básico e instintivo como es parpadear. Y ese olvido, ojo, tiene una explicación neurológica directa. No es que seamos despistados. ¿Ah, no? ¿Qué va? Cuando nuestra atención está completamente absorbida por un estímulo visual intenso y cercano, como leer un correo importante o ver un vídeo de estos rápidos, el cerebro reasigna sus recursos. ¡Ostras! Sí, prioriza la carga cognitiva y el procesamiento visual por encima de las funciones autonómicas secundarias, digamos. Vale, o sea que desconecta el piloto automático del parpadeo para centrarse en la pantalla. Eso es. Y el resultado es que la frecuencia natural de parpadeo, que suele ser de unas 15 a 20 veces por minuto en condiciones normales, pues cae en picado. A veces baja a tan solo 3 o 4 parpadeos por minuto. Madre mía. Claro, y sin parpadeo pues me imagino que la lubricación desaparece por completo. Totalmente. Yo me lo imagino como encender los limpiaparabrisas del coche sin echar agua, ¿sabes? Con el cristal completamente seco. Al final la goma raspa y el cristal sufre un montón. Es mucho más compleja que simple agua. ¿Ah, sí? Sí. La película lagrimal tiene 3 capas. La más interna es mucosa, que sirve para adherirse al ojo, digamos. Luego la intermedia es acuosa, es agua. Vale. Pero la capa más externa, la que está en contacto directo con el aire, es una capa lipídica, es aceite. Espera un momento. ¿Tenemos una capa de aceite literal recubriendo el ojo? Literalmente. Aceite.
Y este aceite lo producen unas glándulas minúsculas que están en los bordes de los párpados, que se llaman glándulas de meibomio. ¡Qué fuerte! Yo pensaba que todo era agua salada y ya está. Pues no, y fíjate que la única función de ese aceite es sellar la humedad. Hace de barrera para que la capa acuosa, el agua que está debajo, no se evapore con el aire. Claro, tiene todo el sentido. El aceite flota sobre el agua y la protege. Exacto. Entonces, cada vez que parpadeamos, el párpado exprime un poquito de ese aceite de las glándulas y lo extiende como un escudo protector por todo el ojo. Ya veo a dónde vas. Si dejamos de parpadear porque estamos hipnotizados por la pantalla, esa capa lipídica se rompe. Se rompe, eso es. El agua queda expuesta al aire y, claro, se evapora en cuestión de segundos. Por eso, el famoso síndrome de ojo seco no es solamente que falten lágrimas. Es un fallo del escudo protector. Es un colapso estructural de la protección del ojo, efectivamente. ¡Ostras! Pues eso explica por qué a veces, incluso lloriqueando un poco por el escozor que sientes frente a la pantalla, notas que el ojo sigue estando seco. O sea, el agua no sirve de nada si el escudo de aceite ha desaparecido por no parpadear. Exactamente, se evapora el instante. Y a esto hay que sumarle que no hacemos pausas, claro. Es un esfuerzo mecánico ininterrumpido total. Por eso me imagino que el catálogo de síntomas habituales incluye también esos dolores de cabeza que parecen irradiar desde detrás de las cejas, ¿no? Sí. Es que el dolor de cabeza es el síntoma inequívoco de que el sistema muscular del ojo está al límite de sus fuerzas. Muscular. Claro, dentro del ojo hay un músculo circular, el músculo ciliar. Para que tú y yo podamos enfocar la pantalla del móvil a 30 centímetros, ese músculo tiene que contraerse para cambiar la forma del cristalino. O sea que el ojo por dentro está haciendo fuerza, literalmente. Mucha fuerza. Y si mantenemos esa postura durante horas sin descansar, el músculo entra en una tensión constante y brutal. O sea, no es que te duela el ojo en sí, es que los músculos que lo rodean están sufriendo una fatiga extrema. Y aquí, a ver, me gustaría hacer un poco de abogado del diablo, si te parece. A ver, cuéntame. Porque todos esos primeros síntomas, ese leve escozor, esa pesadez en los párpados o un dolor de cabeza tonto cuando sales de la oficina, pues parecen casi inevitables, digamos. Si prácticamente cualquier persona que trabaja en una oficina o que está estudiando sale con la vista cansada, no deberíamos aceptar que es simplemente, el peaje de la vida moderna. Ya, entiendo lo que dices. Yo mismo he notado que a veces la vista se me nubla al levantar la cabeza del teclado al final del día y tiendo a pensar, es lo normal por la hora que es, ¿ya descansaré? Es súper tentador pensar así, a ver, es lo más fácil. Pero normalizar el dolor o la pérdida de función nunca es una estrategia biológica sostenible. Ya, supongo que el cuerpo por algo avisa. Totalmente. Esa visión borrosa que comentas al levantar la vista del teclado es una señal de alerta clarísima. Se llama espasmo acomodativo. Espasmo acomodativo. Suena fatal. Y lo es. El músculo ciliar del que hablábamos antes se ha quedado tan engarrotado tras horas y horas de contracción que cuando por fin intentas mirar a lo lejos, el pobre músculo se niega a relajarse. O sea, que el enfoque se queda como atascado en la visión de cerca. Exacto. Ostras, es como un calambre en el gemelo cuando corres, pero dentro del ojo. Es la comparación perfecta. Y ojo, porque hay otras alarmas silenciosas que la gente suele pasar por alto y que jamás deberíamos ignorar. Por ejemplo. Pues un malestar que persiste incluso después de apagar las pantallas, ¿eh? O esa incapacidad de enfocar que no se arregla por mucho que parpadees 2 o 3 veces. Y luego está la más crítica de todas, que es la sensación de tener arenilla dentro de los ojos. Esa sensación es terrible, sí. Es como sentir, de forma literal, que tienes polvo o cristalitos rasgando el globo ocular cada vez que intentas cerrarlo. Pues es que biomecánicamente eso es exactamente lo que está pasando ahí dentro. ¿En serio? Sí. A ver, la córnea es uno de los tejidos con mayor densidad de terminaciones nerviosas de todo el cuerpo humano. Claro, para protegernos de que nos entre cualquier cosa. Exacto. Es extremadamente sensible. Cuando la sequedad es extrema, porque ha fallado el escudo lipídico y la lubricación desaparece por completo, el interior del párpado actúa como papel de lija sobre esas terminaciones nerviosas de la córnea. ¡Qué barbaridad! ¿Papel de lija? Así es. Esa sensación de arenilla que notas es tu tejido ocular pidiendo auxilio a gritos porque está sufriendo microabrasiones. Madre mía. Ignorar esto y considerarlo el peaje de la vida moderna, como decías antes, pues es abrir la puerta de par en par a inflamaciones crónicas e infecciones severas a la larga. Bueno,
Queda meridianamente claro que cruzar esa línea roja no es una opción viable. Ninguna. Así que, sabiendo que abandonar la tecnología de golpe no es factible para nadie hoy en día, tenemos que pasar a la acción defensiva, digamos. Efectivamente. Si el problema es puramente biomecánico, las soluciones también deben serlo. Y entiendo que aquí es donde entra en juego la modificación de nuestro entorno físico inmediato. Eso es. Hay mucho que podemos hacer. Porque hay un concepto que, fíjate, resalta constantemente cuando uno investiga las fuentes sobre higiene visual, y es la famosa regla del 20-20-20. Ah, sí, la regla del 20-20-20. Es probablemente la intervención más elegante y más sencilla que existe para contrarrestar todo este desgaste del que hablamos. ¿Y en qué consiste exactamente para quienes no la conozcan? Pues la regla establece que por cada 20 minutos de trabajo ininterrumpido frente a una pantalla, debemos desviar la mirada hacia un objeto que esté al menos a 20 pies de distancia. Que en nuestro sistema métrico serían unos 6 metros, más o menos, ¿no? Exactamente, unos 6 metros. Y mantener la mirada ahí durante un mínimo de 20 segundos. Yo, al pensar en esta regla, la visualizo como una especie de microsesión de estiramientos en medio de ese maratón del que hablábamos al principio del programa. Es una buena forma de verlo, sí. Porque claro, si un corredor termina una carrera y simplemente se sienta en el sofá sin estirar las piernas, los músculos se bloquean por completo. Pero tengo mucha curiosidad por una métrica muy específica de esta regla que comentas. Dime. A ver, entiendo la necesidad de parar cada 20 minutos y entiendo lo de los 20 segundos para que dé tiempo a relajar, pero ¿por qué exactamente 20 pies o 6 metros? O sea, ¿qué tiene de mágico esa distancia en concreto? Pues me encanta que me hagas esa pregunta porque la respuesta está en la física pura y dura. ¿En serio? Sí, en lo que en óptica se denomina el infinito óptico. Infinito óptico. ¿Suena a película de ciencia ficción? Totalmente. A ver, cuando observamos un objeto que está a menos de 6 metros, los rayos de luz que llegan a nuestros ojos son divergentes, es decir, se abren. Vale. Para que la imagen se forme nítidamente en la retina, el músculo ciliar, ese del que hablábamos que da los calambres, tiene que hacer un esfuerzo de contracción enorme para curvar el cristalino y desviar la luz. Entendido. ¿Y qué pasa al pasar la barrera de los 6 metros? Pues que a partir de esos 6 metros de distancia, los rayos de luz que nos llegan de los objetos son, a efectos prácticos, completamente paralelos. O sea, que a partir de los 6 metros, el ojo ya no tiene que trabajar la luz para enfocarla, digamos. Eso es. Al recibir rayos paralelos, el cristalino no necesita curvarse lo más mínimo. El músculo ciliar se relaja por completo, se suelta. ¡Wow! Es el estado de reposo absoluto del ojo. Es, digamos, el ajuste de fábrica de nuestra biología ocular. Por eso esos 20 segundos mirando a 6 metros obligan al músculo a soltar toda la tensión acumulada. Es fascinante entender el porqué mecánico detrás de esto. Cambia por completo la perspectiva porque ya no es un simple consejillo de bienestar de una revista. Es fisiología ocular básica. Y funciona increíblemente bien. Y claro, esto conecta directamente con otra variable importantísima de nuestro entorno físico, que son las distancias a las que colocamos los dispositivos, porque la realidad es que casi todos tendemos a meter la cara literalmente dentro de la pantalla del móvil. Todos lo hacemos, sí. ¿Cuáles son las métricas de seguridad reales aquí? Pues mira, la ley de la inversa del cuadrado, en física, nos dice que la intensidad de la luz y el esfuerzo de convergencia que hace el ojo cambian radicalmente con cada centímetro que acercamos una pantalla. Cada centímetro cuenta entonces. Muchísimo. Para un teléfono móvil, el límite infranqueable por debajo del cual el esfuerzo muscular se dispara y se vuelve peligroso son los 30 o 40 centímetros. Vale, unos 2 palmos más o menos. Eso es. Y para el monitor de un ordenador, ya sea de sobremesa o portátil, la regla de oro es la distancia de un brazo completamente extendido. Ah, muy buen truco ese. Sí. Si tú al estirar el brazo, las yemas de tus dedos tocan la pantalla, esa pantalla está demasiado cerca. Tienes que echarla hacia atrás. Y supongo que no es solo a qué distancia está la pantalla, sino qué hay alrededor de ella, ¿verdad? Porque yo ahora mismo estoy pensando en la típica escena nocturna, la habitación totalmente a oscuras, solo iluminada por el brillo azulado del portátil o del móvil en la cama. ¡Ay, madre mía! Esa escena. Es un escenario muy cinematográfico y muy común, pero intuyo que para la pupila debe ser una pesadilla absoluta. Es que es someter a la pupila a un estrés brutal. Piensa que la pupila tiene un músculo esfínter que se encarga de contraerla o dilatarla dependiendo de la cantidad de luz ambiental. Claro, como el diafragma de una cámara de fotos. Exactamente igual.
Intenta mantener un flujo de luz constante hacia la retina. Pues si tienes una pantalla súper deslumbrante, rodeada de oscuridad total, y tus ojos están saltando constantemente del texto brillante al teclado que está a oscuras o a la pared del fondo, Ya me lo imagino, la pupila se vuelve loca. es que el esfínter pupilar entra en un estado de contracción y dilatación espasmódica. No para de abrirse y cerrarse violentamente. Ostras, es como hacer flexiones de alta intensidad a la pupila sin darle un segundo de descanso. Literalmente. Y por eso es absolutamente imperativo encender una luz general en la habitación o por lo menos colocar una lámpara con luz suave detrás del monitor. Para igualar un poco el ambiente. Exacto. Al reducir el contraste extremo entre la pantalla y tu entorno, estabilizas la apertura de la pupila y le quitas una carga de trabajo masiva al ojo. Vale, entonces hagamos recuento. Hemos ajustado la mecánica de nuestro cuerpo. Entendemos la necesidad vital de parpadear para mantener esa capa lipídica de aceite, hacemos las pausas del infinito óptico cada 20 minutos, mantenemos el brazo de distancia y encendemos las luces ambientales. Vamos por buen camino. Pero claro, seguimos teniendo un emisor de luz artificial disparando fotones directamente hacia nuestras retinas de forma constante. Sí, de eso no nos libramos. El siguiente paso lógico tiene que ser intervenir en la propia tecnología, o sea, usar los ajustes de los dispositivos como un escudo activo y no solo sufrir pasivamente, no. Absolutamente. Y la gran ventaja es que la tecnología actual nos da las herramientas precisas en el propio sistema operativo para revertir gran parte de este daño. ¿Por dónde empezamos entonces? Pues el punto de partida más obvio es calibrar el brillo y el contraste, que siempre deben mimetizarse con la luz de la habitación. Si la pantalla parece una bombilla, está mal. Lógico. Pero donde verdaderamente encontramos una mejora biomecánica drástica y además casi inmediata es en las opciones de accesibilidad. Y aquí quiero detenerme un momento, fíjate. Porque yo siempre he visto la típica recomendación de aumentar el tamaño de la letra. Es un clásico, sí. Y confieso que durante mucho tiempo pensé que eso era solo para cuando la presbicia o la vista cansada empezaba a asomar con la edad, en plan para gente mayor. Se suele pensar mucho, eso sí. Pero a nivel puramente anatómico, ¿hasta qué punto subir la fuente un par de puntos en un móvil o en un navegador web reduce realmente la fatiga en cualquier persona? ¿Se nota tanto la diferencia? Se nota muchísimo, de verdad, porque altera el comportamiento instintivo del cuerpo entero, no solo del ojo. A ver, explícame eso. Cuando la tipografía es minúscula, ocurren dos cosas gravísimas. Primero, la mácula, que es la zona central y más sensible de la retina, requiere una precisión óptica microscópica para decodificar esos caracteres tan pequeños. Lo que exige un esfuerzo muscular mayor, claro. Una contracción extrema, exacto. Y segundo, y esto es clave para todo el cuerpo, el ser humano compensa la falta de agudeza visual acercándose instintivamente a la pantalla. Claro. Inclinamos el cuello hacia adelante sin darnos cuenta para ver mejor la letra pequeña. Eso es. Rompemos la postura, destrozamos por completo esa distancia de seguridad de los 30 centímetros que comentábamos antes y tensionamos muchísimo las cervicales. Es una reacción en cadena. Todo está conectado. Al aumentar el tamaño de la fuente desde los ajustes, reducimos radicalmente la carga cognitiva necesaria para reconocer las palabras. Y el cuerpo lo nota, claro. Inmediatamente. El ojo pierde tensión, se relaja la convergencia y de forma totalmente natural nos echamos hacia atrás en la silla. Recuperamos la distancia ergonómica sin pensarlo. Es increíble cómo un ajuste de un segundo en el software arregla de golpe la postura biomecánica del cuello y la tensión intraocular. Es pura ergonomía preventiva. Y hay otro ajuste de software del que es imposible no hablar cuando tratamos este tema, especialmente a medida que el sol se pone, que son los filtros de luz azul y los famosos modos nocturnos. Este es un terreno donde la biología celular nos ha dado unos descubrimientos fascinantes, especialmente en las últimas 2 décadas. Cuéntame más sobre eso. Pues mira, el problema con la luz de las pantallas por la noche no es solo que esa luz brillante irrite la superficie del ojo, que lo hace. El verdadero problema es lo que esa luz azul, con esa longitud de onda específica, le hace a la arquitectura de nuestro cerebro. Ostras, aquí entramos ya en el territorio del sueño y de los ritmos circadianos, me imagino. Exacto, de lleno. Fíjate que en nuestros ojos tenemos un tipo muy específico de receptores que de hecho se descubrieron relativamente hace poco, llamados células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles. Vaya nombrecito. Sí, las siglas en inglés son IPRGC, por si alguien quiere buscarlo.
Lo increíble y revolucionario de estas células es que no forman imágenes. ¿Cómo que no forman imágenes? ¿Y para qué sirven entonces? Pues no les importa si estás viendo un paisaje, si estás leyendo un texto o viendo una foto. Su única y exclusiva misión biológica es buscar luz azul en el ambiente. Qué curioso. Porque en la naturaleza, a lo largo de nuestra evolución, esa luz azul equivale inequívocamente a la luz del cielo diurno. Claro, el cielo azul del mediodía. Son como sensores de luz ambiental conectados directamente a nuestro reloj interno, digamos. Es que son literalmente eso. Así que imagínate, cuando la luz azul intensa de un teléfono móvil golpea estas células a las 11 de la noche mientras estás en la cama... El cerebro se confunde por completo. Totalmente. Estas células envían una señal de emergencia a la glándula pineal en el cerebro gritando que es de día, detén la producción de melatonina ahora mismo. Y la melatonina es la hormona que orquesta todo el proceso del sueño profundo, claro. Si no hay melatonina, no descansamos. Efectivamente. Así que utilizar los filtros cálidos del sistema operativo que ponen la pantalla amarillenta, o mejor aún, establecer esa regla de oro de desconectar las pantallas un par de horas antes de dormir. No es solo para que no piquen los ojos. Para nada. No solo permite que la córnea se rehidrate tras el estrés de todo el día, sino que evita que saboteemos nuestra propia química cerebral. Es realmente impresionante ver cómo todo está interconectado. Lo que empieza con un simple olvido del parpadeo, pues termina afectando a la calidad del sueño profundo. Todo es un engranaje. Pues si recapitulamos un poco este viaje que acabamos de hacer a través de las fuentes, la imagen completa es bastante reveladora. Hemos desglosado ese desajuste evolutivo brutal que nos lleva a secar la vital capa de aceite de nuestros ojos. Hemos comprendido que esa sensación de arenilla es fricción real sobre los nervios de la córnea y que ese enfoque borroso del que hablábamos es literalmente un calambre muscular. Tal cual. Pero sobre todo creo que nos llevamos un buen arsenal de defensas. Buscar el infinito óptico a 6 metros para resetear el músculo, controlar el contraste de la luz ambiental encendiendo lámparas. Eso es fundamental. Ampliar las fuentes para engañar a nuestra propia postura y echarnos hacia atrás. Y blindar nuestra melatonina bloqueando la luz azul por las noches. Yo creo que es un resumen perfecto. Y fíjate que el denominador común de todo esto que mencionas es el empoderamiento del usuario. ¿En qué sentido? Pues en que el entorno digital no tiene por qué ser un entorno hostil si sabemos cómo navegarlo. La ergonomía visual no requiere que nos vayamos a vivir a una cueva y abandonemos la tecnología. Claro. Requiere usarla con intención. Pequeños reajustes conscientes, un tamaño de letra un poquito mayor, un filtro nocturno automático o acordarte de forzar el parpadeo, actúan en conjunto como un escudo protector inmenso para nuestra biología. Pequeños cambios que marcan una gran diferencia, desde luego. Totalmente. Cuidar la biología de nuestros ojos hoy es, sinceramente, la única garantía real que tenemos para poder seguir consumiendo información, trabajando y disfrutando de todo este mundo hiperconectado en las próximas décadas. Pues es un mensaje fundamental y muy positivo con el que quedarse. Pero bueno, antes de cerrar esta inversión de hoy, hay una idea que ha ido sobrevolando un poco la conversación y que creo que merece la pena que exploremos para dejar a quienes nos escuchan pensando un rato. A ver, dispara. Hemos estado hablando de subir el tamaño de la letra, de adaptar los contrastes para no cansar la pupila. En definitiva, herramientas que nuestros sistemas operativos suelen esconder, y lo digo así, esconder, bajo la etiqueta de accesibilidad. Cierto, están casi siempre en un menú secundario por ahí perdido, y es un concepto sobre el que deberíamos reflexionar profundamente como sociedad. Totalmente de acuerdo. Porque tradicionalmente hemos relegado esos menús de accesibilidad a un rincón, asumiendo que son configuraciones exclusivas para personas con patologías visuales previas o con problemas de visión ya diagnosticados. Como si fuera una sección médica del móvil. Exacto. Pero a la luz de todo lo que acabamos de analizar hoy sobre la biología del esfuerzo ocular, pues resulta evidente que estas herramientas previenen el daño en todos los usuarios. Sin excepción. Claro, es que eso cambia el paradigma por completo. En lugar de ver la accesibilidad como, no sé, un parche para cuando la vista ya te falla, deberíamos verla como un diseño centrado en el bienestar biológico humano, pero desde el minuto cero. Exactamente eso. Y de ahí surge una pregunta provocadora que yo creo que queda en el aire para todos. ¿Por qué narices toleramos que el estándar por defecto de la tecnología nos haga daño físico? Es una gran pregunta. Es decir, ¿qué pasaría si exigiéramos que el estándar de fábrica de cualquier dispositivo
nada más sacarlo de la caja, estuviera calibrado no para ofrecer los colores más deslumbrantes o el texto más diminuto y estético. ¿Qué es lo que venden en las tiendas, claro? Claro, sino calibrado para proteger nuestros nervios ópticos, nuestros músculos ciliares y nuestros ritmos circadianos a largo plazo. Pues es una visión brillante, la verdad. O sea, dejar de adaptar nuestro cuerpo a la fricción constante de la máquina y empezar a exigir que la máquina venga ya adaptada de serie a nuestra fisiología. Un diseño que cuide de nosotros sin que tengamos que navegar por 3 submenús ocultos para pedírselo, por favor. Sería lo lógico, la verdad. Pues con esa gran reflexión, invitamos a quienes nos escuchan a revisar hoy mismo la configuración de accesibilidad de sus pantallas. Y, por supuesto, a compartir este análisis a fondo con esa persona de su entorno que seguro que pasa horas inmersa en la pantalla, perdiendo sin saberlo ese concurso de aguantar la mirada. Que todos conocemos a alguien así. Desde luego que sí. Nosotros nos despedimos con muchísimo entusiasmo, esperando que en las próximas 24 horas ese maratón visual de todos sea por lo menos un poco más llevadero y consciente. Nos escuchamos en nuestra próxima exploración. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.